Y ahora vamos a hablar un poco de economía. Estamos en una economía un poco cambiante, esta suba de tasas, la variación del dólar, pero vamos a traer todo un poco más términos criollos y estamos allí con una profesional. Buenas noches, Luciana, ¿cómo estás? Hola Fiamma, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para todos los televidentes. Es correcto, ¿no? En el mundo de la economía siempre hay diferentes variables que van cambiando de un momento a otro y en este caso vamos a hablar del desarme de las LEFI. Si te lo digo de esa manera claramente, ni vos, ni yo, ni la mayoría de los televidentes van a entender de qué estoy hablando. Pero bueno, se trata de letras. ¿Qué fue lo que pasó? Generaron cierta volatilidad que terminó en un aumento en los porcentajes de los plazos fijos. Pero como bien decías vos, estamos acompañados por alguien que sabe del tema, como Agustina Huespe, que es economista, que nos va a traducir un poco qué es lo que estuvo sucediendo en estos últimos días. ¿Cómo estás, Agus? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Efectivamente, bueno, como vos decís, estos últimos tiempos, estas últimas 2 semanas, si se quiere, el mercado de la economía argentina tuvo cierto movimiento, tensión, y bueno, esto trajo aparejados cambios. Como bien vos mencionaste, vencieron las LEFIs, que son las letras fiscales, que son instrumentos de deuda del Tesoro Nacional, y eso trajo repercusiones porque hubo una inyección de 10 billones de pesos en el mercado. Como siempre hablamos en economía también, la economía es un dominó, digamos, se mueve una variable y se empiezan a mover todo el resto de las variables económicas, trajo repercusiones en tasas de interés como plazo fijo, cauciones y también trajo movimiento en el dólar que nunca está exento, digamos. ¿Es momento de realizar por ahí algún tipo de inversión si se nos está por vencer un plazo fijo? ¿Tenemos que esperar o ya iniciar otro? Bueno, el plazo fijo en un inicio, digamos, al tener tanta cantidad de dólares, dijimos 10 billones de pesos en el mercado, los bancos lo que hicieron es comprar cauciones que son como plazos fijos, pero de menor plazo de liquidez, es decir, de un día de liquidez puede tener la caución. Esto hizo disminuir el interés, entonces el plazo fijo bajó. En un momento estaba en 32, 35% y bajó a menos de 30%. Entonces, eso no era un momento de invertir en el plazo fijo. Con toda esta situación, el gobierno lo que hizo es lanzar una licitación para absorber, porque, a ver, 10 millones de pesos en el mercado, como decimos, tiene repercusión. Entonces hizo una licitación para absorber esos pesos que estaban de más. Eso tuvo efectivo, digamos, se absorbieron 5 billones de pesos más o menos, y la tasa del plazo fijo volvió a subir y se volvieron a mantener las tasas también de las cauciones, por ejemplo. Entonces, están mejores que lo que estaban la semana pasada, pero bueno, hay que tener paciencia porque se espera que suban un poco más, porque si los comparamos con las letras, con las tasas de las letras, que están superiores, digamos, tendería a equilibrarse todo, digamos. Esto es un movimiento que está cambiando continuamente, entonces debería subir un poco más la tasa del plazo fijo como para tender a equilibrarse con las letras y las tasas de las cauciones. Cuando hablas de esta forma nos damos cuenta de lo necesaria que es la educación financiera y sobre todo también desde chicos. Sí, siempre hablamos que, bueno, a partir de los 13 años ya se puede abrir una cuenta en algún broker, que es una LIC, digamos, como se llama formalmente, y bueno, en realidad no tenemos tanto conocimiento, desde chicos no lo tenemos ni en la escuela, ni nos van aprendiendo, y a veces, si uno es padre, tampoco tiene el conocimiento como para explicarle al chico. Bueno, es importantísimo porque el dinero te genera desde chico, te genera una salud financiera de adulto, y es importantísimo ir aprendiendo, sacarnos por ahí el mito que tenemos que el chico no tiene que hablar de dinero, no tiene que saber. Siempre depende de la edad que se tenga uno a través de juegos o con billetes ficticios y demás, pero se tiene que ir hablando desde casa y también en las instituciones, porque es importante que el chico vaya tomando conocimiento que tener control del dinero va a ser a la larga un adulto más financieramente responsable, digamos. ¿A qué factores tenemos que prestarle atención a la hora de invertir? Bueno, hay varios factores que hay que prestarle atención. Uno es el plazo, digamos, nosotros vamos a invertir ¿para qué? Para que nuestro dinero no pierda valor, porque tenemos un viaje, porque queremos comprarnos un auto, una casa, depende qué es lo que queremos, vamos a tener que definir qué plazo vamos a invertir. Esa es una de las opciones que siempre tenemos que tener en cuenta. Después hay que conocerse uno, digo, como en todo, si uno es conservador con el dinero, si uno es, bueno, quiere tomar más riesgos, si uno es neutral, entonces depende de esas cuestiones es el instrumento que yo voy a invertir. Y después, como tercera opción, que es lo que tenemos que tener en cuenta también, es, bueno, siempre decir, como mencionamos varias veces también, tener un fondo
fondo de emergencia, un fondo de cobertura para cualquier cosa que necesitamos liquidez y salir a cubrir. Y después, bueno, poder ir variando e invertir en instrumentos de renta fija, que son las que por ahí ya sabemos de antemano cuánto nos va a brindar. Estas pueden ser como opciones bonos, letras, fondo común de inversión de renta fija, plazos fijos, cauciones, obligaciones negociables. Y por ahí los que tienen más volatilidad y que quizás tenemos un poquito más de riesgo son aquellos instrumentos de renta variable, que pueden ser acciones, CDR, ETF, fondo común de inversión de renta variable. Entonces, tener conocimiento un poco de cuánto dinero voy a invertir, en qué plazo y qué tipo de inversor soy para tomar esas decisiones. ¿Qué es lo que pasa con el dólar? Por un lado, ¿es momento de comprarlo y conviene comprarlo y dejarlo y tenerlo ahí quieto o hay que animarse a invertir? Sí, generalmente no conviene comprarlo y tenerlo quieto porque, como bien mencionamos, digamos, al igual que con los pesos, en Estados Unidos hay inflación, es decir, que si lo tenemos ahí quieto es como que también está perdiendo valor el dólar, por más que sea un poco más estable, digamos, que el peso. Nos sirve como cobertura, sí, está bien, pero bueno, a ver, tenemos presiones de dos lados, si se quiere, del dólar. Primero, tenemos un año electoral. Históricamente en Argentina, con años electorales, la gente se vuelca un poco al dólar porque tiene cobertura, entonces esto hace que la demanda aumente y que aumente el precio del dólar. Y lo mismo con esto, cuando hubo una inyección de pesos en el mercado, hizo que el mercado, lo que hay mucho no tiene tanto valor, entonces el peso no tiene tanto valor, los instrumentos en pesos no fueron elegidos, si se quiere, y sí la gente se volcó al dólar. Entonces el dólar vimos un aumento, pues estaba cerca de las bandas, digamos, estaba cerca del límite inferior, vimos un aumento, bueno, ahora está un poquito empezando a bajar también por esta licitación, si se quiere, pero bueno, va a tender sí un poco más a aumentar porque estamos cerca de las elecciones también en octubre, entonces un año electoral tiene ese movimiento, es natural que así sea, digamos. ¿Podría haber en el próximo tiempo una nueva intervención del Estado justamente para tratar de controlar el mercado? Bueno, en realidad el Estado, digamos, no va a intervenir si el dólar, digamos, no sale por fuera, digamos, de las bandas que estableció cuando salió del cepo. Entonces no debería intervenir y además recordemos también que el Estado tiene que juntar, el gobierno tiene que juntar los dólares para intervenir en caso de que o pase la banda superior o baje, digamos, la banda inferior. Entonces el Estado también se está preparando para eso en caso de que suceda algo muy abrupto, digamos, porque ahora está en el medio de la banda, entonces no tendería a suceder, pero si eso pasa, digamos, tiene que tener las divisas necesarias como para intervenir, digamos. Muchísimas gracias, a vos, muy clara como siempre. Gracias a ustedes. Ahí teníamos entonces, Fiamma, la palabra de Agustina Huespe, economista, brindándonos un poco claridad, ¿no?, en este panorama que contábamos al principio y también hablando del mundo de las inversiones y la importancia de mantener nuestro dinero en movimiento. Excelente información y siempre Agus clara y con consejos importantes. Muchísimas gracias, Luciana. Buenas noches. Gracias a vos, hasta mañana.